Hoy en Cala tocaremos el tema cómo vivir una vida sexualmente sana, para lo que me acompaña un panel de expertos en esta materia. Antonia López, psicóloga, sexóloga, motivadora. Ana Simó, psicóloga clínica, terapeuta sexual, marital y familiar. Y Guillermo Ferrara, escritor y maestro de Tantra Yoga. Bienvenidos por toda esta hora de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Es una hora para deleitarnos, informarnos, ilustrarnos en familia. Así que por favor usted puede también ser parte de esta conversación invitando a sus amigos en redes sociales a que nos sintonicen porque vamos a hablar de sexo con expertos y gente que tiene mucho que aportarnos para seguir quitando mitos y tabúes sobre este tema. @Cala en Twitter, en el resto de las redes sociales nos encuentra con Ismael Cala. Ahora reflexionemos juntos. La sexualidad en la vida de los seres humanos está compuesta de varios aspectos de nuestro sentir, la cual nace con nosotros, termina cuando nuestra vida culmina. La sexualidad involucra aspectos físicos, sentimentales, emocionales. Por lo tanto, es parte de quiénes somos, de nuestro ser, de cómo sentimos, de cómo actuamos, de cómo incluso nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Pero a pesar de ser aparentemente para muchos tan natural en nuestra existencia, por muchos otros factores ha sido un tema tabú por siglos, por años, y a pesar de que se ha avanzado mucho en la educación sexual, aún existen familias que prefieren no hablar del tema, sobre todo cuando se trata de padres a sus hijos, lo que conlleva al desconocimiento sobre una vida sexualmente plena y sana. Yo le pregunto, ¿es usted una persona sexualmente feliz? ¿Se intimida al escuchar hablar de educación sexual? ¿Educa a sus hijos para que tengan una vida plena y sana sexualmente hablando? Bueno, todas esas preguntas vamos a tratar de contestarlas con nuestros expertos. Quiero dar la bienvenida nuevamente en esta hora a Antonia López, psicóloga, sexóloga y motivadora. Antonia, bienvenida al programa. Vale, encantada. ¿Cómo estás? Y también a su lado en nuestra mesa Ana Simó, psicóloga clínica, terapeuta sexual, marital y familiar. Además es directora del Centro Vida y Familia, conductora del programa radial Consultando con Ana Simó en República Dominicana. Ana, bienvenida. Cariño, ¿cómo estás? Que además es la primera vez que nos encontramos frente a frente. Cariño, así es. amigos cibernéticos. Cibernéticos, Bueno. cibernéticos, cuando este programa salga al aire ya nosotros vamos a haber compartido escenario en República Dominicana en escala a otro nivel. Así es. Tú hablando justamente de estos temas que tanto me interesan, relaciones humanas. Quiero presentar a nuestro tercer invitado. Bueno, decir que hay dos vírgenes en la mesa. Antonia y Ana. Nuestra primera vez. Es la primera vez Sí. en el programa. Y estamos ambas. un poco nerviosas. Como siempre, Como una primera siempre vez. pasa. Pero verás que los nervios se van enseguida. Ya se fueron. Ya se fueron. Alguien que sí no es virgen, por lo menos en este programa, es Guillermo Ferrara, maestro de Tantra Yoga y escritor. Lleva en su haber 22 libros publicados y traducidos a 11 idiomas. Guillermo, bienvenido a Cala. Gracias, Ismael, gracias. Un gusto estar contigo otra vez. Mira, felicitaciones porque aquí tengo tus nuevos libros, The Art of Tantra, el arte de Tantra, y también este otro que se llama la guía, The Ultimate Guide to Tantric Sex. 19 lecciones para llegar al éxtasis. Me tengo que leer este libro. A lo mejor con la lección número 3 ya llego, antes que las 19. Esperemos que sí. Bueno, entrando en el tema de la vida sexual del ser humano, Antonia, vamos a comenzar contigo. Eres psicóloga, eres sexóloga, impartes, educación sexual para la familia, para adolescentes. La sexualidad comienza a una edad determinada o nosotros nacemos con el tema de la sexualidad? Nosotros somos seres sexuados. ¿Qué quiere decir eso? Nacemos con un sexo, hombre o mujer, y desde incluso antes de nacer ya lo somos. Entonces es importante que empecemos a educarla desde el momento del nacimiento. Parece que cuando hablamos de educación afectivo-sexual solamente hablamos de embarazos no deseados y de enfermedades, y no es así. Desde el momento del nacimiento podemos transmitir y hacer educación afectivo-sexual con el cariño, con el tacto, creando un vínculo, ¿no? Cada momento evolutivo tiene su aquel y tenemos muchas áreas que se pueden abordar, desde los afectos, desde establecer relaciones sanas y saludables, desde la diferenciación hombre y mujer,
hay muchas cosas que muchas personas piensan que no tienen que ver con la educación afectivo-sexual, ¿no? Los cuerpos, todos los cuerpos son capaces de proporcionarnos placer y eso hay que transmitirlo a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, ¿no? Y te puedo estar contando toda la noche. Pero vamos a estar hablando exactamente durante toda la hora. Ana, pero realmente es un tema muy complicado para muchos papás. Así es. O sea, es verdad que ser padre no tiene un manual y cuando surge este tema de qué le digo, qué no digo, muchos padres se sienten intimidados a la hora de tener incluso que abordar un tema de conversación sexual. ¿Cuál es la mejor manera de orientar en la infancia sobre la sexualidad a nuestros hijos? Tú sabes que el primer tema, yo siempre le digo a los papás, es que nosotros vamos a transmitir lo que nos enseñaron. Exacto. Y lamentablemente lo que nos enseñaron fue el silencio. Ajá. Y el silencio es una forma de educar. Entonces muchas veces los papás lo que hacen es que retardan, postergan el querer conversar con el muchacho. Y ya es eso que tú estás haciendo, tú le estás enseñando educación sexual. Tú le estás enseñando sobre sexualidad. Por eso la sexualidad debe de hablarse de una forma llana. Es tanto así que muchos padres me dicen, ¿qué le digo? Le digo yo, lo que tú sientas. A veces es mejor decirle, mira, mijo, yo no sé, pero vamos los dos a investigar. No decirle, vete a donde tu papá. ¿Quién te enseñó eso? No, es mejor ser natural con el niño. Y muchos padres yo le digo, esto es desde el nacimiento, desde el momento en que tú le comienzas a cambiar el pañal desechable y él se toca. No hagas crisis. Y si haces una crisis, la evaluación. ¿Qué me está pasando? ¿Qué yo siento cuando mi hijo se toca sus genitales? ¿Qué yo siento cuando mi hijo tiene una erección con 5 años? ¿Qué yo siento cuando mi hija me dice, papi, dame un beso en la boca? ¿Qué tú sientes? Porque tú les proyectas a tus hijos tus creencias, tus tabúes. Entonces muchas veces no es lo que te lees solamente, es lo que llevas como código, esas creencias que lo que tenemos que hacer es romperlas y decirle, papá, mamá, lo hicieron muy bien contigo, no fue que lo hicieron mal. Exacto. Pero vamos a hacer unos pequeños cambios y automáticamente yo digo, papá, recuerda cuando tú tenías esa edad, es increíble cuando tú los conectas con su pasado, como ellos dicen, a mí me hubiera gustado que me dijeran esto, pues dilo. Pues dilo. Así es, y complementándola, decir que yo siempre les digo en los talleres, no sois sexólogos, vuestros hijos necesitan un papá y una mamá, existen muchas maneras de educar y de transmitir, ellos tienen que recibir que siempre vais a estar dispuestos ante cualquier dificultad, ante algo que les surja, que si no sabéis, no tenéis la respuesta, no pasa nada, voy a ir a buscarla y te la voy a dar. Uno de los falsos mitos que hay para papás y mamás es que en la escuela se les educa. Y no es así, en la escuela se les da unos conocimientos relacionados con la biología, pero no se les educa en cuanto a cómo establecer relaciones satisfactorias, ¿verdad? El amor, los valores que tú quieres transmitir, ¿no? Eso es mucho hay que hacerlo desde la familia. Guillermo, hablando de la familia, y bueno, tú tienes también todos estos talleres, cursos sobre sexualidad, enseñas a la gente a vivir la sexualidad de una manera mucho más plena, sin tantos rollos y misterios como los seres humanos lo ponemos, porque lo condicionamos con la moral, con la religión, con los principios éticos y metemos una cantidad de cosas en la sexualidad que la arruinan por completo. Ahora, en el tema de los padres a los hijos, ¿cuál crees tú, por ejemplo, que es el papel? ¿A quién le toca más enfrentar este tema o quién lo evade más? ¿La mamá o el papá? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, primeramente hay que recordar varias cosas. Lo primero es que los niños no necesitan aprender. Los adultos necesitan desaprender la mala información y sobre todo los dos grandes enemigos de la sexualidad que son la vergüenza y la ignorancia. Porque claro, si no queremos hablar de sexualidad estamos condenados a padecer los problemas de la ignorancia. ¿Y qué es lo que nos trae la ignorancia a nivel sexual? Por ejemplo, una superpoblación del planeta, porque cuando un hombre tiene una eyaculación y no está buscando un embarazo, evidentemente que lo que va a pasar es algo que no lo quiere. Y a través de la historia vemos que, por ejemplo, las religiones han sido muy dogmáticas y muy represoras a través del sexo, siendo que todos venimos a través de un acto sexual y todo ser humano sale de adentro del testículo de su padre, con lo cual tienen que ser, tenemos que revalorizar todo el cuerpo. Por ejemplo, un pequeño concepto sobre las religiones que lo que hacían en las estatuas griegas, por ejemplo, que eran
hechas y diseñadas en una perfección física, le cortaban el órgano sexual masculino a las estatuas. Entonces, si nosotros cortamos ese principio de vida, estamos haciendo apología de la muerte, porque ¿qué pasaría si todos los seres humanos le pasara eso? Entonces los niños tienen que aprender que los órganos sexuales son simplemente vehículos de placer y tienen una función que Dios, la vida, la naturaleza la ha puesto ahí con una connotación que es la de ser naturales, no de ser artificiales ni inyectar culpa o conflictos en esas áreas de vida. Ahora, Antonia, es un tema interesante, Ana lo había referido ya, cuando los niños comienzan a explorar su cuerpo y empiezan a tocarse sus genitales, sus partes íntimas. ¿Qué debe hacer un papá para no, digamos, entrar en crisis, no? Así es. Bueno, pues punto número 1. Quítese usted esas gafas de adulto si el niño se está acariciando los genitales, no está teniendo ningún deseo sexual. Simplemente está en un momento de su desarrollo evolutivo en el que está experimentando el descubrimiento de su cuerpo. Lo único que está haciendo es descubrir su cuerpo y lo que le es capaz de proporcionarle. Entonces, ante eso, vamos a verlo con naturalidad. No está haciendo nada sexual. Es simplemente físico. Y es importante lo que han dicho los compañeros, a veces no es tanto lo que digo, parece que cuando hacemos educación afectivo-sexual todo se basa en el mensaje que transmitimos, pero podemos transmitir de muchas maneras. Transmitimos con la mirada, con el gesto, con el golpecito, ¿no? A veces le damos en la mano al niño cuando se toca sus genitales para que no lo haga. Ahí lo que estamos haciendo es poner la moralidad, poner lo negativo, el que no se puede hacer. Entonces yo les recomiendo que no lo hagan, que eduquen a sus hijos también, no solamente, como decía Guillermo, cuando estamos haciendo educación afectivo-sexual no estamos haciendo una educación de guerrilla, ¿no? De hay que prevenirse y solamente hay que prevenir embarazos. No, estamos haciendo también una educación de placer, de que los cuerpos son importantes, de que son bonitos, de que simplemente su hijo está descubriendo, ¿no? Ese cuerpo, y eso no tiene por qué ser nada negativo. ¿Qué pasa si eso del descubrir tu cuerpo pasa con tu hija, tu hijo en un lugar público? Donde uno dice, uy, es otra cosa. ¿Cómo lo manejas en esa circunstancia? A mí me ha ocurrido mucho en consulta, me ha llegado, sí, lo hacen en el colegio, donde el niño comienza a sentir altos niveles de ansiedad. Y muchas veces el tocarse de forma constante sus genitales puede ser, lamentablemente, consecuencia de que algo el niño le está ocurriendo. No necesariamente que haya sido un abuso sexual. Por ejemplo, en consulta cuando me lo han llevado en grave los padres, que lo que está pasando con este niño que se está tocando, muchas veces dicen, ¿quién lo está abusando? Es tan fácil entrar al mundo de un niño, porque lo que tiene que hacer el terapeuta es convertirse en un niño. Es decir, no pretender que el niño venga al mundo del adulto, explícame qué es lo que te pasa, sino uno va y comienza a hablar con ellos, a jugar con ellos, y es impresionante cómo ellos comienzan a decirte lo que les está ocurriendo. Porque muchas veces el niño puede estar pasando por un momento de que está manejando mucha ansiedad, o un niño que ha sido abusado, o un niño que ha visto escenas pornográficas, o un niño que ha visto o alguien lo ha tocado. Entonces el niño tiene una idea errada de lo que está haciendo. Entonces simplemente el terapeuta le quita la atención, pero es más con el papá. Claro. Y la mamá, que vienen muchas veces histéricos, vienen con una tensión a la consulta. Pero en un sitio público, ¿qué le dices? No. Ejemplo, cuando vienen al sitio público, lo que uno le dice mamá o al papá, le dice simplemente entreten al niño. Ven acá, mi amor, ayuda a mami a hacer esto. Ven, vamos a hacer esto. Quitarle importancia al tocarse en el momento. De todas maneras, yo lo que creo, y te complemento, discúlpame, creo que también hay que transmitir esa idea a los padres de que no siempre es por abuso, sino que hay una cosa que se llama curiosidad sexual y que también se da, claro, conmigo, y que pues a veces simplemente hay que transmitirle al niño que eso se hace en privado, en la intimidad, y que en público no se hace, y se le dice, pues, dependiendo del momento evolutivo que tenga, y no pasa nada. Ahora, el cuento, ya me tengo que ir a la primera pausa, pero quiero cerrar esto de la niñez. El cuento de la cigüeña, ¿hasta dónde es saludable que los papás le digan, sí, ¿de dónde viniste tú? Ahí te trajo una cigüeña, y te mantengan de estúpido tantos años así con el cuento de la cigüeña? ¿Hasta dónde es saludable que comiencen con ese cuento y luego le digan la verdad, o desde el inicio le digan al niño, mira, saliste de aquí, de la pancita de tu mami, tu mamá y tu papá te crearon de una manera milagrosa, no sé, algo más mágico al principio, no con los detalles, pero ¿qué creen ustedes de la cigüeña?
Yo definitivamente le digo que nada de cigüeña. Nada de cigüeña. Antonia, Lo mismo. Guillermo. Y sobre todo los que nacimos en América. ¿Tú te imaginas el pobre niño que va de París atravesando el océano con ese frío de los vientos huracanados del océano, y la cigüeña sabe depositarlo exactamente en la casa que corresponde? Eso me parece una patología. La cigüeña es una patología, tenemos que decir, como dijiste tú, de una forma mágica, porque la sexualidad y la venida a la tierra de un nuevo niño, como dijo Rabindranath Tagore, Premio Nobel de la India, es que Dios todavía tiene confianza en los hombres. Entonces tenemos que enseñarle de forma natural, porque los niños están sanos y nosotros queremos infectar la cabeza de los niños poniéndole todo tipo de mandamientos. Cuanto más natural sea la sexualidad, menos necesidad de terapia tendrá. Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa con este tema que da para más de un programa, así que el panel me encanta. Así que repetiremos esto, porque el tema de la educación sexual es repetírselo a la gente hasta que van cambiando, como decía Guillermo, desaprendiendo patrones y estableciendo los nuevos. O sea, no cambia en una hora, pero esperamos que esta hora sea de mucha utilidad. Según, por cierto, antes de irme a la pausa, quiero leer estas estadísticas. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, aquí en Estados Unidos, dice: dar a luz y criar a un niño durante la adolescencia puede conllevar altos costos emocionales, sociales, financieros y para la salud, tanto a las madres como a sus hijos. Enseguida regresamos hablando de la sexualidad en esa segunda etapa, la adolescencia y la adultez temprana. Ya volvemos con más de esta hora de Cala.